Hemos llegado al momento central del culto, la proclamación de la palabra del Señor, que vamos a introducir con el texto de la Lectio Divina en Marcos 14. Marcos 14, para leer de manera alternada del 12 al 25. Inicio en el 12, nos unimos en el 25. Dice así la Escritura. ¿Todos en pie? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidme. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto que ha dispuesto, preparará para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Vamos a dar respuesta a esta lectura con el himno 97, Tierra bendita y divina. De la cuarta parte del himnario, Jesucristo, su ministerio, melodía cubana del siglo XX. Himno número 97, Tierra bendita y divina. Sangre del unigénito
Hoy conmemoramos la institución de la Cena del Señor, cuando en aquella última Pascua narra Lucas que tomando el pan y el vino el Señor hizo lo que hasta ahora hacemos, y al terminar dijo: hagan esto en memoria de mí. De ahí el título de este mensaje: el nuevo pacto en su sangre. Dejo lugar al pastor para que estemos con diligente atención y recibamos con toda solicitud la palabra de Dios. Les voy a pedir, hermanos, que abramos una vez más la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro a los Hebreos, capítulo número 8, capítulo 7. Vamos a leer en la porción que encontramos del versículo 18 al 28. Vamos a hacerlo de una manera alternada también. Dice la palabra del Señor: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque nosotros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juro al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Bendito y soberano Dios, que has hecho estas obras, de las cuales leemos en tu palabra, obras ante todo el mundo, dando testimonio de tu gracia y de tu misericordia. Has levantado, Señor, a tu pueblo, que clama a ti, que te alaba hoy, que se goza, Señor, en estos acontecimientos, porque son el fruto de ellos, porque son llamados, Señor, para servirte, y así lo testifican, Señor, con sus labios. Así se gozan al leer tu palabra, y pedimos también, Señor, que esta tu palabra nos sea de provecho. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. La conmemoración que nos ocupa estos días, y digo estos días porque comenzamos del domingo pasado celebrando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, un evento maravilloso. Todos estos eventos se centran en eventos o acontecimientos fundamentales sobre los cuales se sostiene nuestra fe. Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 con respecto de la resurrección, también puede decirse de los eventos de la Pascua del Señor, porque al final forman una hermosa unidad. Si estos eventos no tienen realidad histórica, entonces vana es nuestra fe.
somos los más dignos de conmiseración. Pero los que presenciaron estos eventos, de los cuales hoy traemos memoria, los que presenciaron estos eventos han dado testimonio al mundo, han hablado de aquello que les constaba, de aquello que escucharon y de aquello que vieron, y en muchos de los casos sellaron ese testimonio con su propia vida. Hoy recordamos los eventos de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, eventos que, como hemos dicho, tienen cumplimiento histórico, dando testimonio al mundo de la gracia de nuestro Dios en Cristo nuestro Salvador. Recordamos entonces la historia, como este precioso himno que hemos entonado dice en su coro: eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la celebración que hoy nos congrega, hermanos. Esa es la celebración que alegra nuestro corazón, no porque nos alegre una muerte. Toda muerte evidentemente es triste, y la muerte del Señor Jesucristo por supuesto lo es, siendo la muerte más injusta que ha existido, porque se trató de la muerte de un inocente. Nosotros teníamos culpa, dice la Escritura, y por nuestra culpa merecíamos la muerte. Pero el Señor Jesucristo, como dijo Juan, no necesitaba tal sacrificio. Pero Dios lo ordenó como el sacrificio para nuestra redención. Fue por nosotros que el Señor padeció la muerte más injusta para darnos a nosotros la redención y la reconciliación con Dios nuestro Señor. De los acontecimientos que hoy tenemos memoria, es aquella ocasión, la última ocasión en que el Señor llegaría a Jerusalén. En ese día, o en esos días, muchísima gente estaba llegando a Jerusalén para la celebración de una de las 3 fiestas principales que tenía el pueblo. Iban para celebrar la fiesta del Pesaj, o Pascua, más conocida para nosotros. Esta era una fiesta nacional, una fiesta que le recordaba a todos los israelitas el día que Jehová infligió la última plaga sobre la tierra de Egipto, trayendo por amor a ellos lloro y lamento a los hogares egipcios a causa de la muerte de los primogénitos. Este evento también marcaba finalmente la salida de Israel de Egipto y el inicio de la peregrinación hacia la tierra prometida. Esta fiesta les recordaba pues a todos los israelitas el día de la liberación, el día en que Dios cumplió su promesa que había dado a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y había venido por ellos para darles la libertad. Para celebrar dicha fiesta, Dios había dado instrucciones precisas como las que encontramos o como las encontramos en el capítulo 12 del libro de Éxodo. La parte central de esta fiesta la ocupaba el sacrificio del cordero, que era elegido cuidadosamente. Pues este cordero tenía que ser un cordero sin defecto alguno. Debía ser un cordero perfecto. Este animalito, una vez sacrificado, era asado y comido acompañado con panes sin levadura y con hierbas amargas. La sangre de este corderito también tenía que ser puesta con un hisopo sobre el dintel y los postes de la puerta de la casa donde se celebraba dicha cena. Esta señal de sangre haría que el ángel de la muerte, que pasaría por toda la tierra, pasara por alto ese hogar y por lo tanto preservaría a toda la familia y particularmente a los primogénitos de esa familia. Como en todos los hogares judíos, ahora también, muchos años después de aquella salida de Egipto, el Señor está reunido con sus apóstoles
para celebrar una vez más esta fiesta. Pero en esta ocasión, la fiesta tiene una relevancia particular. No va a ser otra cena como cada año. Esta cena es la última, no porque el Señor vaya a morir, sino porque con su muerte el Señor está dando por concluida aquella administración de la gracia del Señor. El corderito de la Pascua anunciaba al Cordero de la Pascua, que sería el sacrificio definitivo. Y ahora había llegado el momento en que el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sea sacrificado y su sangre derramada, pero esta sangre no será puesta sobre el dintel de la puerta o sobre los postes. Esta sangre ha de ser derramada sobre su pueblo para cubrir los pecados de quienes el Señor ha, en su gracia, decidido llamar a la comunión consigo nuevamente. El Cordero, anunciado por esta cena, que tantísimos años se había celebrado, era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, que como hemos dicho ya, Juan el Bautista así lo presentó, como leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículo 29. Ahí Juan el Bautista señaló al Señor Jesucristo diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba el Cordero de Dios. Ahí estaba el Cordero que debía ser sacrificado por nosotros. Ahí estaba el Cordero delante de Juan y delante de los que estaban presentes. Ahí estaba el Cordero que venía para tomar nuestro lugar. El Cordero que estaba dispuesto a entregarse para que su sangre fuera derramada para perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo entonces da cumplimiento a esa fiesta. Y cumpliendo el propósito de esa fiesta, ordena también el sacramento con el cual ahora su iglesia conmemora dicho evento, como lo hacemos en ocasión del establecimiento precisamente de este, lo hacemos hoy entre nosotros. En este momento, en este lugar, reunido con sus apóstoles, el Señor pues establece el nuevo pacto en su sangre. El evento, como lo hemos mencionado, de la Pascua, apunta a un evento histórico, la liberación de Egipto, pero también apunta a un cumplimiento futuro, la liberación del cual testificaba no era solamente una liberación política o una liberación de la esclavitud de una nación como lo fue Israel cuando fue sacado de Egipto. La Pascua también tenía un carácter profético. La Pascua anunciaba también la liberación del pecador del dominio del pecado. Y esto solo sería posible por medio del derramamiento de sangre. El derramamiento de la sangre inocente de un cordero perfecto, porque dice la Escritura, y este es el principio: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No había otro medio, no había otro modo en que el ser humano pudiera ser reconciliado con Dios. No hay otro camino. Necesariamente tiene que pasarse por este. Poco después de estos eventos que nos recuerda la cena del Señor, el Señor va a orar en Getsemaní, precisamente buscando la voluntad del Señor, si acaso hay otro camino, si acaso hay otro modo de alcanzar la meta de la reconciliación. No hay otro camino, ahí se da cuenta. Y el Señor Jesucristo, sabiéndolo entonces, dice al Padre: no se haga lo que yo
sino lo que tú. Se rindió a su voluntad, se entregó a su voluntad. Sabía que para eso había venido. De hecho, ya antes había dicho a sus discípulos que era necesario que subieran a Jerusalén, porque en Jerusalén el Hijo del Hombre sería muerto. Pero difíciles momentos fueron aquellos para nuestro Señor. El camino a la cruz fue un camino de agonía para nuestro Señor. Pero asumió toda esa agonía, todo ese dolor, toda esa angustia de su corazón, por amor de sus hijos, por amor de nosotros. Eso contrasta enormemente, hermanos, con lo que nosotros estamos dispuestos a sufrir por el Señor. Eso contrasta enormemente con lo que nosotros estamos dispuestos a dar por el Señor. El Señor, dicen las Escrituras y lo recalcan, dio todo por nosotros. Juan así lo dice, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuán frecuentemente se mira de nosotros que no estamos dispuestos a sufrir por nuestro Señor, que no estamos dispuestos a sufrir por nuestra fe. En muchas ocasiones a las primeras de cambio le damos la espalda a nuestro Señor también. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros si el Señor en el primer momento de enfrentar el sufrimiento hubiera decidido no ir a cumplir la misión que se le había encomendado? Todos nosotros todavía estaríamos inmersos en nuestros delitos y pecados, todos nosotros todavía estaríamos bajo sentencia de muerte, sin esperanza alguna en el mundo. Pero bendito sea Dios, que nuestro Señor se mantuvo firme y ascendió hacia la cruz para redimirnos a todos y cada uno de nosotros. En las palabras que leemos del Evangelio de Marcos, hermanos, que es donde vamos a ir viendo algunos versículos, obviamente tenemos también la narración que encontramos en Mateo y lo mismo en Lucas. Pero esta particular parte donde leímos la lectio divina, y todavía más aún en los últimos versículos que nos hablan precisamente del establecimiento del nuevo pacto, versículos 22 al 25. En estas palabras, el Señor afirma el establecimiento de un nuevo pacto. No porque el anterior esté obsoleto del todo, sino solo por su administración. Pero en primer lugar hemos de decir que ese pacto es de Dios. Y que se ha llamado así, el pacto de Dios, no es cosa sencilla o que debemos pasar demasiado rápido al mencionarlo. En primer lugar, porque al llamarse el pacto de Dios, quiere decir que Dios está por nosotros. Aquí Dios se revela por nosotros. En la Pascua, Dios se revela propicio a cada uno de nosotros, tal como lo fue desde el principio a nuestros primeros padres cuando pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, no fueron ellos quienes buscaron a Dios. No fueron ellos quienes comenzaron a caminar hacia el Señor para pedir su perdón, para confesar su falta. Lo que menos vemos es que el hombre vaya hacia Dios. De hecho, lo que vemos es que el hombre huye de Dios. Porque fue Dios quien tomó la iniciativa. Fue Dios quien buscó al hombre. Fue Dios quien vino a buscar a aquellos que habían quebrantado su pacto. Como también ahora, no fuimos nosotros los que buscamos a Dios. No fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa para venir a Cristo. Fue Dios quien envió su palabra. Fue Dios quien envió a predicar su evangelio.
para llamarnos y para traernos de las tinieblas a su luz admirable. Nunca debemos olvidar eso. Nunca debemos olvidar que no fuimos nosotros los que vinimos por nuestro pie. Fue Dios quien fue a nuestro encuentro y por su gracia nos trajo a sí mismo, dándonos la más grande e irrefutable manifestación de su amor que nadie puede experimentar. Y con todo eso, todavía a veces le decimos al Señor: ¿de veras, Señor, me amas? Cuando estamos padeciendo alguna dificultad. Por supuesto, porque te ha manifestado la más grande manifestación de amor. El Señor no te muestra su amor si te da una nueva casa, si te da un nuevo trabajo, si mejora tus condiciones de vida. El Señor ya te manifestó su más grande expresión de amor, enviando a su Hijo unigénito para morir por ti y perdonar todos tus delitos y pecados. Por eso el apóstol Pablo, a dirigirse a su audiencia, también dice que esto lo hizo Dios, porque solo en los planes de Dios estaba. En Hechos capítulo 2 y versículo 23, el apóstol Pedro, predicando, dice: a este, refiriéndose al Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Es decir, no fueron circunstanciales estos acontecimientos. Todo se cumplió con precisión, porque todo había sido determinado que así sucediera por la mano de Dios. Dios ordenó que todo esto sucediera porque Dios en su pacto sale por nosotros, viene por nosotros, manifiesta su amor a todos nosotros. Así lo confirma también la palabra especial que se usa para pacto en esta parte de la Escritura. Hay dos palabras que se traducen como pacto en el Nuevo Testamento. Una es diateque y la otra es sunteque. Las dos se traducen como pacto al español. Pero la idea que hay detrás es completamente distinta. Sunteque se refiere a un acuerdo entre dos personas, donde las dos personas o las dos partes tienen lugar para conformar ese pacto, es decir, se ponen de acuerdo. Pero en la palabra que usted está usando el texto aquí, la idea de pacto es unilateral, porque no es dos personas que están quedando de acuerdo, están participando el 50-50, sino solo una parte está estableciendo los términos del mismo. Por eso, aquí particularmente debemos entender que el pacto que se está estableciendo, que el Señor está diciendo, hace alusión a un pacto que tiene por iniciativa solamente a Dios. Este pacto es iniciativa de Dios, en el que Él se compromete a sí mismo, sin nada que lo esté obligando a comprometerse. Él lo hace porque Él quiere y lo hace por amor a sí mismo, también para manifestar su amor a su pueblo. Todo este concepto nos recuerda aquellas palabras que el Señor le dijo a Abraham cuando estableció el pacto con él, en Génesis capítulo 17 y versículo 7. ¿Recordamos aquellas palabras? Dice Dios: y estableceré mi pacto. No dice nuestro pacto, dice mi pacto, y lo estableceré entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. También es de considerar que por estos mismos principios
Dios es el que provee un Salvador para los suyos. Aunque nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, aunque nosotros fuimos los que nos rebelamos contra Dios, quienes le dimos la espalda a Dios, es Dios, y eso es lo maravilloso, es Dios el que fue ofendido, el que busca la reconciliación con el hombre. No es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Y lo busca dándole un Salvador. Si solo aprendiéramos de esto, hermanos, para doblegar nuestro orgullo en muchas circunstancias en las cuales nos hacemos los ofendidos y no damos nuestra mano a torcer ante aquellos que nos ofenden. Nosotros ofendimos a Dios tremendamente, y fue Dios el que en su gracia nos buscó. Fue Dios el que en su gracia nos proporcionó un Salvador, porque si no fuera así, nuestra suerte estaba echada. Nuestro fin era la muerte, nuestro fin era el castigo eterno, y de ahí nadie nos sacaba. Dios pues manifiesta por amor a sí mismo un Salvador, como lo dice también el texto que hemos citado de memoria y que encontramos en San Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, y noten la siguiente expresión, que ha dado. Miren eso. Dios nos dio, nos obsequió, nos regaló a su Hijo unigénito. Él lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es el pacto de Dios, por eso se llama así, y por eso es el Señor Jesús quien en esta ocasión está hablando de este pacto que Él mismo está estableciendo, porque es un pacto que viene de Él para nosotros. El pacto finalmente también manifiesta que Dios es fiel, que Dios cumple lo que promete. Vemos la historia del Antiguo Testamento, y una cosa que queda claramente evidenciada en toda la lectura del Antiguo Testamento es esto: que Dios es un Dios fiel, que Dios cumple sus promesas. Esa fue la razón por la cual Moisés, si le preguntaran los esclavos israelitas, ¿quién te envía?, tenía que responder: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me envía a vosotros. ¿Por qué será igual que decir el Dios que es fiel, el Dios del pacto, el Dios que prometió? Él me envía. Dios no olvida sus promesas. Y bien que pasaron muchísimos años, muchísimos siglos, finalmente la promesa de redención que se escuchó por primera vez en el Edén, en Génesis capítulo 3, llega a su cumplimiento. Ahora está ahí con sus apóstoles el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando fe de la fidelidad de Dios y que Dios está por los suyos y cumpliendo fielmente su promesa. Logramos ver, hermanos, en todo esto cuán grande es nuestra bienaventuranza. Logramos ver en todo eso lo bienaventurados que somos cada uno de nosotros, porque ahí Dios está obrando la salvación que cada uno de nosotros disfruta el día de hoy. En este lugar también, reunido con sus discípulos, Cristo se refiere a sí mismo como el cumplimiento de la Pascua.
Como hemos dicho, la Pascua conmemora la salida de Israel de Egipto. Era un día de liberación, pero eso no era todo. Como mencionamos también de pasada, la Pascua también contenía un elemento profético, es decir, anunciaba algo que estaba todavía por cumplirse, algo que estaba todavía por venir. La Pascua anunciaba a todo Israel el sacrificio que estaba por efectuarse, porque todos aquellos sacrificios anteriores anunciaban el único sacrificio que sería eficaz para la redención. Era un sacrificio cuyo derramamiento de sangre efectuaría la reconciliación total, completa del hombre con Dios. La sangre de este sacrificio sería perfecta y por ello sería único el sacrificio. Este sacrificio sería la culminación de todos los sacrificios hasta ese momento realizados. Hasta ese punto de la historia, el pacto se había sellado con sangre de animales. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, se realizaron sacrificios de toros, sacrificios de machos cabríos. Se derramaba la sangre de estos animales. Por medio de estos sacrificios, le era enseñado a Israel de una manera muy palpable, de una manera muy visible para ellos y muy instructiva, por lo tanto, que la paga del pecado es muerte. Se les enseñaba claramente que el salario que merecía cada uno de ellos a causa de sus pecados era la muerte, y que a menos que hubiera un sustituto, a menos que hubiera alguien que tomara su lugar y muriera en su lugar por su culpa, el pecador no tenía esperanza. Por eso es que cuando Israel dejaba de ver esta verdad y toda su esperanza estaba colocada en el animalito mismo, en el acto mismo físico, es que el Señor en Isaías capítulo 1 dice: estoy harto de vuestros sacrificios. Porque estos sacrificios no tenían eficacia en sí mismos. Todos estos sacrificios le enseñaban a Israel que el transgresor de la ley de Dios tenía la necesidad de un sustituto, alguien que muriera en su lugar, alguien que derramara su sangre, que entregara su vida para que él no tuviera que morir. Por eso, la sangre de los animales no era un sacrificio eficaz en sí mismo. Por eso se tenía que repetir. Todos estos sacrificios se estaban repitiendo constantemente. Constantemente le recordaba entonces a Israel sobre esa necesidad de reconciliación. Y el mismo sacrificio, el mismo acto le mostraba cuál era el único camino para lograr el perdón de sus pecados. Ese camino era el derramamiento de la sangre de un inocente. Porque así dice también lo que ya hemos leído en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todos aquellos sacrificios de la antigua dispensación apuntaban hacia el sacrificio único que estaba por realizarse. Como dice Isaías 53, anunciando el sacrificio del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y ahora lo que dice Isaías y todo el Antiguo Testamento ha llegado a su culminación. Ha llegado el momento que lo que aquel sacrificio profetizaba, particularmente de la Pascua, sucediera. Aquí está el Cordero de Dios, que en pocas horas va a ser sacrificado. Ahí está el Cordero de Dios, que enmudeció, que entregó su vida por nosotros. Está dispuesto a entregar y a derramar su sangre para dar salvación a los suyos y dar con eso por terminada la antigua dispensación e iniciar una nueva con más
plenitud. Leamos lo que escribió a ese respecto el escritor del libro a los Hebreos, como lo hemos iniciado a leer en Hebreos, ahora el capítulo 10. A ese mismo respecto, a partir del versículo 8 y hasta el versículo 18. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Observan que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue ese sacrificio perfecto que da por terminados todos los sacrificios que se venían haciendo, pues aquellos solo señalaban a este único sacrificio eficaz una vez y para siempre. Allí en el Calvario, allí el Cordero de Dios que derrama su sangre por nuestros pecados ha logrado la reconciliación total de cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice en Marcos 14:24 que este pacto es el pacto en su sangre. Ahora que el Cordero de Dios, que Dios mismo se ha provisto, que está presente y que ha venido para dar cumplimiento final a la Pascua, entonces la antigua dispensación queda descontinuada y el Señor Jesucristo establece el sacramento que ahora nosotros celebramos. Por eso esto nos lleva al tercer punto, a que veamos la comunión resultante, de lo cual nos habla el sacramento que celebramos hoy. Como el Cordero Pascual, por medio de cuyos sacrificios somos reconciliados con Dios, nos instruye sobre la comunión que hemos alcanzado en nuestro Señor Jesucristo. Nos dicen las Escrituras que habiendo cenado el Señor, para hacer manifiesto a sus apóstoles del cambio que está teniendo lugar, tomó el pan y el vino y lo dio a sus discípulos. De esta manera está estableciendo lo que hoy nosotros celebramos, que es el sacramento de la Cena del Señor o Santa Cena. Leemos, dice el texto, que después de haber cenado, el Señor tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio con estas palabras: tomad, esto es mi cuerpo. Si lo acompañamos del texto de Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, Lucas lo dice de esta manera: este es mi cuerpo. Aquí es igual que Marcos, pero añade esto, que por vosotros es dado.
Imaginemos la escena. Está el Señor Jesús frente a sus apóstoles. Toma el pan, como dice el texto, lo bendijo, lo partió y le da a cada uno de los que está ahí presentes y le dice cara a cara: este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Enseguida también leemos acerca del vino. También en Lucas lo refiere de esta manera: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí es igual que en Marcos, pero añade que por vosotros se derrama. El Señor Jesucristo no está entonces estableciendo simplemente una nueva práctica, sino que está señalando el significado de esa cena, el significado del sacramento para nosotros. No entraremos en la discusión si aquí hay transubstanciación, consubstanciación, como ya eso ha sido una discusión muy larga en la historia, pero evidentemente no está hablando de transubstanciación, porque el Señor está sosteniendo en sus manos el pan. Él está presente ahí. Lo que está diciendo, ese es el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor, que es dado por nosotros, algo que va a suceder en unos momentos más adelante. Y la sangre del Señor que es derramada en la cruz. Ambos, es decir, nuestro Señor todo, es entregado por nosotros y para nosotros. Por estas palabras, nuestro Señor entonces claramente nos señala que su muerte no es en ninguna manera accidental, sino que su muerte, que sucederá en unas pocas horas, su muerte expresamente sucederá por nosotros. Dicho más directamente, hermanos, nosotros somos los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dio su vida por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se presenta para ser sacrificado. Nuestro Señor Jesucristo se presenta para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Somos nosotros los que llevamos a Cristo a la cruz. A veces pudiéramos estar considerando que qué malvados aquellos que están ahí rodeando al Señor Jesús, ¿no? Presenciando aquel evento terrible, viendo cómo el Señor Jesús agoniza, viendo cómo a cada segundo, a cada minuto le abandona la vida. Podemos pensar, qué malvados aquellos que están ahí reunidos, qué malvados aquellos fariseos que hurgaron toda una trama para finalmente que sucediera esto, que fuera crucificado, que fuera el Señor sentenciado a la muerte más terrible, tratado como el criminal más malvado. ¿Y nosotros qué tan diferentes somos de aquellos? Si fueron nuestros pecados los que llevaron a Jesús a la cruz, si fueron nuestras rebeliones las que cargaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Si presenciamos este evento, debemos inmediatamente pensar en nosotros y en lo bienaventurados que somos, que siendo nosotros los pecadores que somos, Dios haya tenido misericordia, que nos dio a su Hijo, a su único Hijo, para darnos vida nueva. Los culpables éramos nosotros,
Los que merecían el castigo somos nosotros. Pero Cristo se presentó por nosotros y entregó su vida por nosotros. Y el Señor quiere que eso lo tengamos bien presente. Por eso ordenó que celebremos el sacramento en memoria de Él. Porque le dijo también a sus apóstoles, no lo volverá a tomar, sino hasta cuando venga en su reino. Con esto, ¿qué quiere el Señor que entendamos? Lo bienaventurados que somos y que tengamos presentes que hemos sido, hermanos, salvos a un alto precio. Pero como luego dicen que a las cosas regaladas no les damos el valor adecuado. Sucederá también entre nosotros que no valoremos en toda su dimensión el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Líbrenos Dios de eso. Que nos lleve a apreciar ese sacrificio como la muestra más grande de amor que se nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Tengamos presente que somos salvos y lo somos a un alto precio, que alguien murió para que nosotros no tengamos que morir, que alguien tomó nuestro lugar para que nosotros no tengamos que sufrir la ira de Dios, que nosotros somos bienaventurados. ¿Y qué más podemos hacer sino rendir nuestra vida al Señor? En eso, y pensando entonces en lo que se deriva de ahí, el escritor a los Hebreos nos exhorta en las siguientes palabras a nosotros que hemos recibido tan gran bendición. A partir del versículo 19 y hasta el versículo 25. Dice, así que, hermanos, y eso para nosotros también, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos acceso al Padre, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, miren, somos invitados, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? ¿Estamos conscientes que ese día se acerca? A veces pareciera que no. A veces parecemos no las jóvenes vírgenes que estaban esperando al esposo con sus lámparas encendidas y aceite para llenarlas. A veces parecemos las vírgenes descuidadas, que se durmieron sin tomar provisiones y cuando llegó el esposo, no tenían sus lámparas encendidas. ¿Cómo vas a responder, hermano, a todo esto que el Señor hizo por ti? Ahora que tenemos la comunión con Dios, no la descuidemos. Miremos y valoremos lo que el Señor hizo por nosotros. En conclusión, hermanos, la base de la certeza de nuestra salvación no descansa en nosotros, descansa completamente en Dios, que es el que obró esa salvación que disfrutamos.
La base de nuestra certeza es la fidelidad de Dios. Así se ha mostrado Dios a nosotros. Ha mostrado en medio de los tiempos su amor, enviándonos un Salvador. Y solo por ese medio hemos sido reconciliados. Y somos llamados para que respondamos en obediencia. Nos acercamos, como dice la Escritura, para tomar parte del sacramento y apropiarnos de los beneficios del sacrificio hechos por nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículos 53 al 56, que leeremos una vez que participemos de la Cena del Señor. Celebremos pues este día con gozo. Ciertamente no es porque celebremos la muerte, eso es lo más terrible que hay, pero solo por esa muerte nosotros hemos encontrado la salvación. Solo por esa muerte sustitutiva hemos nosotros alcanzado la reconciliación con Dios. De no haber sido así, ningún motivo tenemos para celebrar, ningún motivo tenemos para alegrarnos. Seríamos solo como aquellos que están esperando en el corredor de la muerte, esperando el día que se aplique la sentencia de la pena capital. ¿Qué alegría puede haber estar sentado o estar formado en ese corredor? Ninguna. Pero nosotros celebramos con gozo porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado el don más grande que podemos recibir, a su propio Hijo. Por la sangre del Cordero Pascual que ha sido derramada, nosotros podemos tener nuestros pecados cubiertos, hemos sido perdonados y podemos presentarnos a este lugar santísimo, es decir, podemos disfrutar de la comunión con Dios como disfrutamos de la comunión hoy unos con otros también. Sea pues bendito el Señor, sea alabado nuestro corazón, sean rendidos nuestros corazones, y eso significa todo nuestro ser en servicio a quien nos amó. Bendito sea el nombre del Señor. Amantísimo Dios y Padre, cuántas gracias te damos, Señor, que mereciendo nosotros la muerte, que mereciendo, Señor, nosotros el castigo eterno, te haya placido, Padre, reconciliarnos contigo a un alto precio. Que te haya placido, Señor, darnos un Salvador. Y ese Salvador siendo nada más y nada menos que tu Hijo, tu único Hijo, que murió en la cruz por nuestros pecados, para reconciliarnos contigo, y en mediación de Él, Señor, podemos hoy entrar hasta tu trono de gracia para alabarte y para glorificarte, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des entendimiento claro para estimar como es debido todo lo que has hecho por nosotros. Y mirándonos, Señor, nos rindamos completamente a ti para servirte, Señor, con todo nuestro ser. Porque si tú lo has dado todo por nosotros, no podemos hacer menos, Señor, sino que entregarnos totalmente a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Pues tenemos a continuación precisamente el sacramento de la Cena del Señor, y pues lo ministra nuestro pastor.